Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con nuestro taller para vivir en familia de Patris Corde, Corazón de Padre. El tema que hoy nos corresponde sería Padre en la obediencia. Estamos viendo ahora ya las diferentes características de José en el plan de la salvación. Esto es aprovechando, esa encíclica, esa exhortación del Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, recuerden que somos Hortensia y Jean-Claude Duval. Y pues colaboramos aquí con la Pastoral Familiar de la Diócesis de Azcapotzalco. Esperamos que ese tema pues les agrade y no solamente eso, sino les sirva como familia y nos ayude como familia a vivir estas virtudes de José. Vamos a empezar. Nuestro propósito de hoy es imitar a San José en la obediencia que acepta la voluntad de Dios, logrando que cada uno de los miembros de la familia mejore las relaciones interpersonales para vivir la armonía y el amor. Qué bonito. Pues bueno, vamos a dar inicio sabiendo cuál es nuestro propósito. Empezamos el tema. Y para ir entrando en el tema, pues recordemos, pues vamos a recordar algunos pasajes en los que se menciona la presencia de José en la Sagrada Familia. Y vamos a ver cómo, curiosamente, pues yo creo que San José tenía a lo mejor ya más o menos planeada su vida, como todos nosotros, ¿no? Y voy a hacer esto, y va a ser así, va a ser de tal manera. Y pues a lo largo de la vida las cosas van cambiando. No siempre es lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, pues con cada cambio que se nos presenta, pues tenemos que aprender como él, pues a hacerle frente y a actuar. Porque al final de cuentas, José fue un hombre que actuó. Y nos dice, por ejemplo, en el templo, 40 días después del nacimiento de Jesús, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Tal vez José, aquí nos habla de que una de las prescripciones de la ley judía era presentar al niño en el templo después de su nacimiento, a los 40 días. Y seguramente José ya vislumbraba un poquito ese objetivo de Jesús. Y le debe haber extrañado mucho esas palabras de Simeón que dirige a María. Y pues no nos dice nada el Evangelio de qué responde o no. José simplemente las escucha y seguramente pues le habrán sorprendido un poco esas palabras. También otra parte de la que vamos a ver en este tema es cuando se van a Egipto. José y María, junto con el niño, obviamente, pues se retiran a Egipto para proteger a Jesús de Herodes, porque más adelante lo vamos a ver por qué se van a Egipto y permanecen en Egipto como extranjeros y como inmigrantes. Imagínense la situación en la que se presenta para José el ir, no saber a dónde llegar, buscar casa, buscar trabajo, no es su idioma, son personas que no son parte de su cultura, conocer su otra cultura muy diferente. Entonces tuvo que estar ahí, tuvo que, pues, en cierta manera, soportar todas las circunstancias que se le presentaron en ese momento, en el tiempo que estuvieron en Egipto. Otro momento es cuando finalmente regresan a su tierra
y vivieron de manera oculta, sí, pues como alguien más en un pequeño pueblo, nos dice desconocido, el pueblo de Nazaret en Galilea. Toda la literatura, los libros de judíos, pues decían, no, de Nazaret no sale ningún profeta, no puede salir nada bueno. Bueno, pues ahí es donde estaba Nazaret con su familia, lejos de Belén, su ciudad natal, la ciudad natal de José, y de Jerusalén, donde estaba el templo y a donde pues había que acudir cuando había alguna de las celebraciones a las que ellos asistían. José no solo fue obediente a la voluntad de Dios, sino también a sus deberes cívicos. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo, pues, pagar impuestos o llevar a la verificación nuestro auto o todo lo que nos piden en el gobierno? Nos cuesta trabajo y hay quienes queremos brincar todas estas normas o todas estas reglas, como pasarse un alto, como total, ¿no? No queremos hacer las cosas como nos piden. Sin embargo, José las lleva a cabo. Y llevando a María hasta Belén para el censo con sus pocos recursos que tenía, obedeció y se fue al censo donde tenía que ir y pues a que tenía todas las dificultades, pues lo resolvió. También cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús. Qué tremendo es esto, ¿eh? Cuando se nos pierde un hijo, siente uno que se nos acaba la vida. Y pues bueno, se le perdió en la mera preadolescencia, y pues tuvieron que buscarlo, dónde se quedó, dónde lo fueron se tuvieron que regresar a Jerusalén. Y María lo buscó angustiada junto con José. José seguramente estaba angustiadísimo, ¿dónde está mi hijo? Y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Qué sorpresa han de haber tenido. Y aunque María medio le reclama a Jesús y le contesta a Jesús que no sabías que estoy para las cosas de mi Padre, también vengo a obedecer, ¿no? En sus palabras, pero todas estas cosas no solamente yo creo que las guardó María en su corazón. Seguramente José también las guardó, eh, tratando de explicarse qué es lo que quería decir. E igualmente nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos rebelamos ante las dificultades y culpamos a Dios por nuestra situación? Y no nos ponemos a pensar que es muy probable que el plan de Dios sea lo mejor para nosotros en ese momento. No siempre resulta fácil, sobre todo cuando pues la situación es adversa, pues pensar que es algo que Dios nos manda para nuestro bien. Y bueno, pues sí, nos rebelamos. Alguna vez escuché, pues se vale rebelarnos, pero al final de cuentas tenemos que entender y ver por qué o para qué nos suceden muchas de las cosas que a veces nos suceden y que pues no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pero seguramente el plan de Dios sea lo mejor para nosotros en ese momento. Y qué difícil es obedecer. Vemos a nuestros hijos cuando les pedimos que arreglen su cuarto, que levanten sus juguetes, que hagan la tarea. Y como hijos nos acordamos también como hijos, qué difícil es obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque pues, es más agradable, más grato seguir jugando lo que nos piden. Y desde pequeños tenemos que aprender a obedecer. Desde chiquitos tenemos que aprender a que hay cosas que
podemos hacer y cosas que no podemos hacer, y que los padres con toda la autoridad nos indican los límites de todo lo que tenemos que hacer por nuestro bien. ¿Por qué es eso? Por nuestro bien. Y entonces comprenderlo, qué difícil es. Y ya como adolescentes rebeldes también, pues todavía doblemente nos cuesta trabajo entender por qué hay normas, por qué hay reglas, por qué en el colegio ahora que estamos en clases virtuales tengo que prender mi cámara si no quiero que me vean. Entonces, vean todo lo que sucede día a día en nuestras familias, pero vean el proceso. Para obedecer hay que aprender a escuchar. Escuchar no solamente es oír, yo te oigo, oye, sí, sí, oye, haz tu cuarto. Sí, sí, sí. Pero no escuché, simplemente oí. Escuchar significa obedecer. Para los judíos, ese es el significado de escuchar. Y después es decidir, ¿lo hago o no lo hago? Pues se encuentra uno me quedo simplemente en el escuchar, o doy el siguiente paso para actuar, para obedecer. Claro, aquí está un niñito con sus alitas y su aureola, pero ¿qué significa? Pues que hizo lo correcto. Es la satisfacción que todos debemos tener de hacer lo correcto, obedecer a nuestros padres, obedecer las leyes, las normas, obedecer a nuestros maestros, significa actuar y nos trae una satisfacción, y no solamente propia, no solamente es para nosotros, sino es para la comunidad, para la familia. Vamos a leer algunos fragmentos de los evangelios en los que pues nos narra eso de lo que hemos estado platicando. El primero es del Evangelio de San Lucas, que nos dice: en aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Esta parte está en el Evangelio de San Mateo. Y finalmente, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, donde han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó con ellos a la tierra de Israel. Tomado también del Evangelio de San Mateo. Bien, pues vamos a profundizar. El Papa Francisco escribe todo este relato, hace él una explicación de todo el relato, resaltando las actitudes de José, y vamos a descubrir qué es lo que nos dice nuestro Papa Francisco. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios
y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Qué curioso, ¿verdad? Que a través de los sueños descubrían la voluntad de Dios. Es una enseñanza y tal vez tenemos que nosotros descubrir también, no solamente en los sueños, porque bueno, hay muchas ideas que dicen: "Ah, soñaste esto y es que te va a pasar esto otro", ¿no? No, no, no viéndolo así. Yo creo que es entre nuestros pensamientos, qué es lo que nos pide Dios. Como que hay que desmenuzar lo que nos sucede o lo que leemos en la Biblia, qué es lo que Dios nos está pidiendo en ese momento. Es así como Dios manifiesta su voluntad hacia nosotros y nosotros en obedecerlo. Y podemos pensar, decíamos hace rato, cuando tienes todo tu plan de vida hecho, seguramente José también lo tenía y decía, pues sí, me voy a casar con María y vamos a hacer una familia y nos vamos a casar después del compromiso que ya hemos hecho. Por lo tanto, pues hasta después de casarnos realmente, a pesar de ya estar comprometidos, pues no estaré con ella. Y claro, cuando se entera de que María está embarazada, dice, José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. Dice José, primero, ¿qué habrá pensado? ¿Me habrá engañado María? ¿Cómo me explico esto si yo no he estado con ella, no? No quería denunciarla públicamente. José amaba a María y por lo tanto, si lo hubiera denunciado públicamente diciéndole que ella lo había engañado, pues la exponía a ella a ser apedreada, incluso hasta la muerte, como una de las leyes que tenían los judíos en esta época. Pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como a María, el ángel le habla a José de esa encarnación de Jesús, ese hijo que ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y le da las instrucciones de qué nombre le pondrá, porque el nombre significaba mucho. El nombre que ponían tenía que ver mucho con la expectativa de esa persona o con su misión. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Pues su respuesta fue inmediata. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia, superó su drama y salvó a María. Fíjense, no dice, y después de haberlo meditado algunos días después de este sueño, pues llegó a la conclusión José de que pues sí, efectivamente esto era obra de Dios y por lo tanto decidió obedecer, ¿no? Nos dice, desde el momento en que despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. En el segundo sueño, el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Fíjense cómo también aquí, eh, pues dice, ¿cómo voy a irme, no? Sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar.
en la Biblia no nos dice lo que José pensó o cuál fue su respuesta, cuáles fueron sus palabras. Es el hombre de la acción. Dice, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Y fíjense, esperó. Él sabía que había algo atrás de esto y supo esperar hasta que Dios le volvió a hablar y le volvió a decir, ¿sabes qué? Ya puedes regresar. Otra parte de la obediencia, el hombre de la acción hace lo que Dios le pide. Y como decía Hortensia, en Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Confianza y paciencia. Yo creo que la obediencia necesita esos dos ingredientes, porque a veces ya queremos hacer algo nuevo, algo diferente, y pues no es lo que nos pidieron hacer. Entonces requerimos paciencia y confiar en aquel que nos ha dado ese mandato, ¿no? Es un poquito a veces también como los hijos, confiar en que lo que los papás nos piden sea también lo mejor. A veces pudiéramos desconfiar, ¿no? Y la verdad es que, pues, para que podamos obedecer claramente es necesario tener confianza, confiar en aquel que nos ha mandado a hacer algo, que seguramente será para nuestro bien. Muchas de las leyes incluso nos pueden parecer injustas, pero en principio debían estar regidas por buscar el bien común, el bien de todos. A veces no se da. Bueno, eso es en las leyes civiles. Pero en el caso de Dios, lo mejor es lo que Él nos pide, tener confianza. En un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Podríamos pensar, híjole, yo ya me había acomodado aquí, ya había encontrado casa, ya tenía trabajo, ya me había hecho de amigos, ¿no? Y ahora me dice, ahora vuelve a regresar, vuelve a empezar, ¿no? Y él, una vez más, obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Qué confianza de José. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao, Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De ahí también que le llamaban el Nazareno a Jesús. ¿Por qué? Porque llegó al pueblo de Nazaret y ahí se instalaron. Y entonces ahí creció Jesús y estuvieron pues ya como familia hasta que pues ya tuvo que llevar todo su trabajo Jesús ya como adulto. El evangelista Lucas, por su parte, relata que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Es decir, hemos visto hasta ahorita cómo Jesús fue obediente a la ley de Dios. Pero veamos que, José fue obediente a la ley de Dios. Pero nos muestra también que fue obediente a la ley civil.
también sabía que había leyes establecidas por los diferentes gobernantes que pues había que obedecer como todos, ¿no? Y pues también cumplió con ellas. Qué complicado debe haber sido para José ir a Belén con una esposa que estaba a punto de tener a su hijo. ¿Dónde voy a llegar allá y dónde la voy a atender? Si aquí cuando estábamos nosotros en esas circunstancias, cuando van a ser nuestro hijo, pues ya habíamos pensado en el doctor, el hospital y cómo lo íbamos a hacer, hicimos todo nuestro plan y aún así se nos complica de repente todo. Imaginemos a José teniendo que ir a otra ciudad para empadronarse, con María ya a punto de dar a luz. Y no nos dice de que Jesús fuera un rico potentado y que dijera, bueno, agarró los carruajes, la puso cómoda a María y emprendieron el viaje. Pues no, fue un burrito, ¿no? Al menos es lo que por la tradición podemos escuchar, ¿no? Y en ese, pues partió a Belén, con toda su pobreza a lo mejor, o con sus recursos, y adelante, ¿no? A cumplir lo que pedía el emperador César. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Jesús fue censado en la ciudad de Belén. Y también San Lucas se preocupa de resaltar que los padres de Jesús entonces observaban todas las prescripciones de la ley. Ya escuchamos, hablamos de escuchar a Dios, escuchar las leyes de los hombres, pero también es escuchar las leyes que su religión les mandaba. Eran hombres y mujeres de fe, hombres que vivían su fe y que celebraban su fe. Y entonces todo aquello que les mandaba su fe, pues también lo cumplían. Los ritos de la circuncisión de Jesús, la purificación de María después del parto, la presentación del primogénito a Dios, el ir a Jerusalén a la fiesta de Pascua, en fin, pues sí, también en ese aspecto Jesús, José y María era una familia o fue una familia que cumplía con las prescripciones de la ley, de la fe. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, su sí, su fe, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Supieron decir el sí. Así nosotros también tenemos que aprender a decirle sí al Señor, con esa fe, con esa confianza. José, pues seguramente tenía en sus brazos a Jesús. Jesús se sabía en brazos de José con toda la confianza. También José se sentía en los brazos de su Padre amado, de su buen Padre Dios. Y así aprendió Jesús a amar a Dios, a reconocer a Dios como Padre. Seguramente José, en su papel de padre, cabeza de familia, pues enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. Hay varias referencias en el Antiguo Testamento que hablan pues de esa sumisión de los hijos a los padres. Actualmente no lo manejamos ni lo vivimos así. Nos dicen, no, es que hay que dejarle hacer a los hijos, no hay que limitarlos, no hay que reprimirlos, no se vayan a traumar, etcétera, etcétera. Pero José actuó
que Jesús entendiera la autoridad del Padre. Bajo la guía de José, seguramente en Nazaret, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Y esta voluntad se transformó en su alimento diario. Recuerden cómo Jesús dice en algún momento, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Los apóstoles pensaban, ya le trajeron de comer, ¿no? Porque ellos pensaban, pues vamos a comer y no sé cuánto, y como que Jesús les dijo, pues no, para mí el alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en el momento más difícil de su vida, que es cuando está en el huerto de Getsemaní, en aquella oración en la que pues dice, Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El autor de la carta a los Hebreos, San Pablo, lo que al quien se le asigna, digamos, esta carta, pues concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Suena así como que complicado, ¿no? Como Difícil. sufriendo obedecer, ¿no? Es decir, el obedecer te causa un sufrimiento, ¿no? Pues sí, en el caso de Jesús así fue. Obedecer al Padre hasta la muerte, pues sí, fue un sufrimiento. Pero bueno, también a veces pequeños sufrimientos que podemos tener como hijos cuando pues no se hace nuestra voluntad, cuando tenemos que ponernos a ordenar nuestro cuarto, cuando tenemos que hacerle caso y ponernos a estudiar, hacer la tarea, dejar el juego que teníamos en ese momento, el game, como le llamen ahora todos los juegos electrónicos, en fin, pues sí, ¿no? A lo mejor son pequeños también sufrimientos, pero que nos van enseñando a descubrir, ¿no?, qué es lo importante en la vida. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. Qué importante. Yo creo que no lo habíamos visto así, o al menos a mí no lo había visto así. Fue llamado directamente para servir a Jesús y a esa misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Qué bonito, qué hermoso, qué papel como padres debemos tener. Dice, de este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Tenemos que reflexionar también como padres. ¿Cuál es nuestra misión como padres? También es salvar a nuestros hijos, es encaminar a nuestros hijos a Dios, que ellos descubran el amor de Dios, que ellos descubran a Dios como Padre, que sean obedientes a la palabra de Dios. Todo eso, qué papel tan importante tenemos los padres para encauzar a nuestros hijos y ayudarlos a descubrir su vocación y su misión. Y pues después de estas reflexiones, pues ahora nos toca a nosotros como familia, ¿no? Y la sugerencia, como en las anteriores, es pues que preparemos una cena, que sentemos juntos, que nos pongamos alrededor de la mesa, que en esa cena procuremos colaborar todos, que no sea nada más el trabajo de mamá o el trabajo de papá, sino el trabajo de todos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Los pequeñitos, lo que puedan, los papás seguramente un poquito más de papel, pero que sea algo en lo que todos participamos y nos sentamos alrededor de la mesa juntos para encontrarnos como familia.
Y será el momento entonces de compartir con nuestros momentos, con nuestros hijos, pues a lo mejor, pues esas dificultades que hemos vivido como personas, como padres, esas decisiones que hemos tomado y sobre todo, cómo Dios nos ha ayudado a vencer esas dificultades, a vencer esas experiencias. No todas las dificultades han sido problemas. El día que nacieron nuestros hijos, pues no fue un problema, pero sí tuvo sus dificultades, ¿no? Claro. Porque había que estar atentos y llevarla y el hospital y el doctor y en fin, ¿no? Pero fue una buena experiencia, sin embargo, no exenta de dificultades. ¿Y cómo las afrontamos? ¿Y qué papel tuvo Dios en nosotros para afrontarlas? Y pues familias que afrontan todavía dificultades a lo mejor más serias, la enfermedad, Falta de la falta de trabajo. trabajo, en fin, no sé, a lo mejor sería un buen momento para platicar con ellos y pues dependiendo también obviamente la edad de nuestros hijos, pues el tipo de complicaciones o de momentos que hemos pasado eh, pues en nuestras vidas, ¿no? Y a lo mejor hasta también escucharlos a ellos, alguna experiencia, ¿no? Habrá algunos que en la escuela pues tuvieron buenas experiencias, pero habrá algunos que tuvieron también algunas malas experiencias. ¿Cómo las manejaron? ¿Cómo nuestro testimonio les ayudó a hacer frente a esas experiencias? No sé, en fin, como ven, hay mucho de lo que podemos platicar y pues así se lo sugerimos. Prepárense una rica cena, siéntense alrededor de la mesa y platiquemos como familia. Y pues vamos a dar una pequeña pausa, les sugerimos que pongan pausa en la presentación, tómense todo el tiempo que crean necesario, todo el tiempo que necesiten, y al final de ese tiempo, cuando ya sientan que pues fue suficiente lo necesario, pues volvemos nuevamente a darle play o continuar a nuestra presentación y podemos continuarla. Entonces, pues tomémonos esa pausa. Que les vaya muy bien. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies.
bien, esperamos como familia y hayan descubierto la voluntad de Dios y cómo después del tiempo, aunque no lo entiende uno en ese momento, después uno entiende por qué sucedieron las cosas, porque Dios así las quiso y tenemos que ir aprendiendo a ser obedientes a Dios. Y bueno, pues vamos a tener nuestro compromiso como familia y uno de ellos que nosotros les proponemos es leer diariamente un pasaje del Nuevo Testamento para ir aprendiendo a escuchar a Dios. El Nuevo Testamento, pues empezar con los evangelios y de esa manera pueden descubrir la vida de Jesús y cómo Jesús nos enseña y cómo Jesús nos lleva hacia el Padre, cómo Jesús también obedece, cómo Jesús nos enseña a amar. Y pues bueno, vamos a terminar con nuestra oración final. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por haberse conectado, gracias por ver el video, gracias por llevar a cabo este taller juntos como familia. Esperamos, seguramente van a tener muchos frutos como familia, como comunidad, como esa pequeña iglesia doméstica. Para finalizar, pues dense un fuerte abrazo y díganse lo mucho que se aman, ¿verdad? Vamos a darnos un fuerte abrazo, como siempre. Pues ahora, pues los hijos ya están grandes, ya no están con nosotros, pero esperamos que ustedes disfruten mucho estos momentos. Y los esperamos dentro de 15 días para el siguiente tema. Pues los dejamos, muchas gracias, Dios los bendiga y pásenla muy bonito. Hasta luego. Buenas Bye, noches. buenas noches. Adiós.